¿Realmente ese proyecto vale la pena? Esa es una pregunta que seguramente te has hecho si sos un dueño de negocio y en algún momento te ha llegado la oportunidad de, por ejemplo, invertir en una nueva máquina, en general nueva maquinaria, nuevo equipo, contratar todo un nuevo personal, comprar una nueva fábrica, poder adquirir un nuevo terreno, que cualquier oportunidad, una franquicia o poder adquirir otra empresa. Entonces, siempre te has preguntado entonces, ¿realmente este proyecto es rentable o no? Voy medio a ciegas sin saber si aceptarlo ya o no. Las oportunidades llegan así, también se van así, entonces no sé si aceptarlo es bueno o es malo. Y la verdad es que se puede complicar mucho esto. Incluso aunque se tengan nociones sobre qué métricas, por ejemplo, utilizar para poder evaluar si un proyecto es rentable, no se sabe realmente cómo calcularlas, con qué información correctamente y cómo interpretarlas, que es sobre todo lo más importante. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Mi nombre es Juan Pablo Velázquez, esto es Educa tu Empresa y en el día de hoy vamos a ver la TIR, el BPN o BNA y el payback o periodo de retorno, sobre todo desde el punto de vista de interpretación, más que el teórico, que ya lo explicaba en videos anteriores que puedes ver aquí en YouTube, pero hoy vamos a ver el tema de mera interpretación para poder determinar si es un buen proyecto o no. Y lo primero que nosotros necesitamos conocer es qué información es la correcta y la que realmente necesitamos para poder entonces establecer de manera correcta las métricas y posteriormente pues analizarlas, interpretarlas también de manera correcta. Lo primero que nosotros necesitamos conocer es la inversión inicial. ¿Y la inversión inicial qué incluye? Lo primero es el desembolso principal que nosotros necesitamos realizar para, por ejemplo, poder adquirir nueva maquinaria, nuevo equipo, depende del proyecto obviamente, o para poder, por ejemplo, adquirir un nuevo terreno y ahí construir la fábrica. Por ejemplo, si vamos a construir justamente una fábrica o algún tipo de almacén, por ejemplo, entonces necesitamos todo el costeo preciso de cuánto nos va a salir. También además de eso necesitamos conocer todo el tema de, por ejemplo, también tenemos que tomar en cuenta para eso también tenemos que tomar en cuenta las adecuaciones, las licencias, todo el resto de desembolsos que estén directamente relacionados con el inicio del proyecto. O sea que sin eso no podemos iniciar, que es realmente necesario para poder dar inicio a todo el proyecto. Y además de aquí viene un elemento que muchas veces he visto que no se toma en cuenta y es súper importante, que es el capital de trabajo. O sea, todo el dinero que vamos a requerir para realmente poder operar digamos en el día a día, poder mantener a flote la empresa en los primeros meses, en los primeros periodos que nosotros tengamos de este proyecto. Y realmente aquí, ¿qué es lo que incluye? Para ser más claros, incluye, por ejemplo, todo el dinero, si nosotros vamos a vender el crédito, todo el dinero para poder cubrir esas ventas al crédito que nosotros realizamos. También para poder comprar todo el inventario de materias primas, de producto terminado, lo que sea, pero de inventario y también para poder cubrir todas las obligaciones con terceros, o sea, todos los gastos que vamos a tener del día a día en la operación. Por ejemplo, todas las obligaciones con proveedores también vamos a tener nosotros que tenerlas planteadas y todo incluido dentro de la inversión inicial, porque sin ese monto que nosotros necesitamos del capital de trabajo, si no tenemos ese dinero no vamos a poder operar por mucho que tengamos el dinero para también poder, por ejemplo, comprar maquinaria, comprar equipo. Incluso he visto gente que ha evaluado ciertos proyectos y no piensa en esto. No piensa en todos los gastos del día a día que va a requerir y entonces cuando llegan al momento que ya tienen, por ejemplo, la nueva maquinaria, la nueva fábrica, y se dan cuenta que no les alcanza para realmente cubrir todo el resto de gastos que tienen en el día a día. Entonces se complica mucho simplemente por no prever desde el principio cuáles van a ser en completo todos los gastos. Luego de eso, además, tenemos que tomar en cuenta que los ingresos que nosotros, digamos que utilicemos o recopilemos, que nosotros de alguna manera proyectemos que vamos a tener para entonces poder evaluar este proyecto, tienen que ser primero realistas. No podemos ser optimistas cuando nosotros proyectamos un proyecto, por muy bueno que sea, que es un nuevo producto, que es una super franquicia, que a no sé quién le fue muy bien con esto que hizo también, no importa. Tenemos que ser realistas e incluso yo siento que la gente es muy optimista en el tema de generar proyectos porque obviamente hay cierta emoción por hacer las cosas, pero no puede ser así porque estamos hablando de números que son fríos. Entonces nosotros tenemos que evaluarlo incluso de manera un poco pesimista. No podemos ser realmente así como de esto la va a romper, entonces vamos a proyectar que vamos a tener un montón de ventas y que entonces nuestro flujo al final va a ser de tanto. No funciona así, tenemos que ser conservadores, tenemos que ser realistas e incluso un poco pesimistas, porque si las cosas salen mejor, realmente no nos va a dañar, pero si las cosas salen peor de lo que nosotros proyectamos, ahí sí vamos a encontrarnos con un gran problema. Y la otra cosa además es que estos ingresos que nosotros proyectemos tienen que ser ingresos netos. Aquí no podemos meter como un ingreso, por ejemplo, la deuda que nosotros levantemos para poder financiar, digamos, maquinaria, un proyecto, lo que sea. No, eso no es un ingreso, simplemente es un recurso, es un pasivo que vamos a utilizar para entonces poder adquirir otro activo que ese sí ya nos va a generar valor, pero no es un ingreso para la empresa. Primero eso, y también que nosotros tenemos que tomar en cuenta el tema, por ejemplo, del IVA.
Ese es un error muy común y que altera mucho una proyección de un proyecto, por ejemplo. Porque nosotros vamos a calcular que vamos a vender 100.000 unidades de un quetzal, por ejemplo, cada una de $1 cada uno, y entonces pues vamos a tener $100.000. Y eso ponemos como nuestro ingreso. Pero a este precio obviamente ya les contamos el IVA, todo eso. Obviamente vamos a tener que netear el IVA, digamos el crédito y el débito, pero no, realmente es que el IVA no entra, no es un ingreso para la empresa. Simplemente lo retenemos y lo trasladamos al SAT. Entonces, y se puede generar una gran distorsión en los flujos que vamos a presentar, que vamos a proyectar, y por tanto en las métricas, en los resultados y en nuestra interpretación, simplemente porque estamos de alguna manera inflando los datos de una manera incorrecta. Entonces tenemos que tomar en cuenta eso, al igual que proyectar también, por ejemplo, cuánto de impuestos se van a pagar al final. Eso ya un poco más dentro del tema de proyección, pero la idea es que nosotros comprendamos que tienen que ser ingresos o flujos netos lo que nosotros calculemos realmente después de todos los costes, gastos, incluyendo impuestos. Luego tenemos que tomar en cuenta también todos los costes y gastos que van a requerirse a lo largo del, digamos, la duración o la extensión del proyecto, porque no solamente tenemos que tomar en cuenta la inversión inicial, sino también cuánto nos va a costar, por ejemplo, a lo largo de 5 años, que sea el horizonte de nuestro proyecto, por ejemplo, poder generar toda la cantidad nueva de productos que vamos a poder hacer porque tenemos una nueva maquinaria, porque obviamente tiene un coste, al igual que los gastos, por ejemplo, de sueldos, marketing, publicidad, mantenimiento, absolutamente todas esas cosas más operativas a lo largo de los años del proyecto. Porque es cierto que no va a ser parte de la inversión inicial posiblemente, pero sí que en algún momento lo tenemos que poder desembolsar, especialmente porque si aumentamos el volumen, por ejemplo, de nuestra producción, no podemos esperar que no aumenten los costes variables o los que están asociados con también producir más. Entonces es algo que tenemos que tomar en cuenta y también proyectar de manera realista, que sea algo, digamos, que vaya y que acompañe de manera también al realista a los ingresos, también esos costes y gastos a lo largo del tiempo. Y como último elemento es el tema del financiamiento, porque tenemos que recordar que todo dinero tiene un precio. Nosotros tenemos que tomar, ya sea que tomemos, por ejemplo, recursos de deuda, o sea, recursos externos, tenemos que tomar en cuenta y proyectar dentro de los gastos, recursos, incluso en la inversión inicial, todo el interés, o sea, digamos, ese coste de esa deuda que vamos a tener a lo largo, digamos, de todo del plazo de la deuda, esa que tomemos, por ejemplo, una línea de crédito, puede que tomemos un microcrédito de largo plazo, una hipoteca, lo que sea, tenemos que tomarlo en cuenta porque ningún dinero es gratis y tenemos que proyectarlo como un gasto más. Y esto es muy importante porque si no tenemos estos recursos, muchas veces no podemos seguir operando en este proyecto que estamos empezando. Luego, por el otro lado, no se nos puede pasar, no significa tampoco que el dinero de los accionistas o de un socio que normalmente entra con el capital en su mayoría no tenga un retorno requerido, no tenga un coste. O sea, no significa que porque mi amigo invirtió dinero es dinero gratis. Todo dinero tiene un coste. Y entonces aquí es donde entran otras métricas que justamente determinan ese coste del dinero. Pero nosotros tenemos que tomar en cuenta, digamos en términos simples, que en algún momento este accionista, este socio va a querer un retorno específico por ese dinero que puso, más allá de simplemente las utilidades o un sueldo que puede tener dentro del proyecto de la empresa, por ejemplo, en manera de dividendos o recompra de acciones. Y es algo que también tenemos que proyectar, al igual que hicimos con los intereses, también con ese pago de dividendos, que es lo más común, para entonces poder representar también el coste de este capital que está aportando otro socio. Y pues ahora entonces, ya sabiendo qué información tenemos que tener y cómo tenemos que poder recopilarla de manera correcta para que sea precisa, vamos a pasar a analizar directamente y a interpretar las métricas, muy importante. Entonces lo primero, o la primera métrica, es el valor presente neto, valor actual neto, BNA, BPN, NPV en inglés. Pero la cuestión está en que, a ver, no nos vamos a entrar mucho en la parte teórica porque no es la idea, sino más en los valores que tenemos que utilizar, qué significan realmente y cómo tenemos que interpretarla. Entonces, lo primero es que en Excel es súper fácil de calcular. Tenemos que tener nuestros flujos de caja, que ya expliqué en otros videos qué es exactamente el flujo de caja, pero tenemos que sacar flujo de caja, no utilidad neta. A términos simples, la utilidad neta la traemos de nuestro estado de resultados o va a ser la ganancia de la operación, pero el flujo efectivo va a ser realmente el dinero que tengamos disponible generado por la operación, porque hay que recordar que siempre van a haber ajustes de que, por ejemplo, vendimos el crédito, entonces aún no nos han pagado y simplemente dinero en papel no nos sirve. La utilidad es ganancia en papel. El flujo efectivo, flujo de caja, ya directamente es la ganancia o el dinero que tenemos disponible, los recursos que tenemos disponible, y por eso es lo que se mide cuando evaluamos un proyecto, porque queremos saber la disponibilidad de liquidez que nos va a generar ese proyecto. Entonces, además de eso, también tenemos que tener nuestra tasa de descuento, que a la hora de nosotros abrir o poder generar el valor presente neto con la fórmula Excel, encontramos que primero nos pide justamente una tasa de descuento.
a discount rate en inglés, que en este caso tenemos que utilizar un valor específico que también expliqué en otro concepto, que es este de aquí, el WACC, que es el costo promedio ponderado de capital. Cuánto nos cuestan todas nuestras fuentes de recursos con las cuales estamos operando o financiándonos. Y aquí es muy importante porque he visto gente que simplemente pone una tasa al azar, o sea, no sé de dónde sacan los números a veces, pero simplemente dicen, 12 está bien, o 20 está bien. Así, y eso tiene un gran impacto realmente en los resultados y sobre todo de cuánto valor se va a generar a futuro, sobre todo. Porque lo que hace esa tasa de descuento es traer a valor de hoy esos flujos que estamos proyectando a futuro. Entonces nos dice realmente si estamos generando o no valor. Si utilizamos una tasa excesivamente alta, se va a descontar demasiado y por tanto va a parecer que el producto no es bueno, aunque tal vez pueda hacerlo. Y si nosotros utilizamos una tasa muy pequeña, entonces puede ser que estamos infravalorando el coste de toda nuestra operación y esto se va a ver reflejado como sí, flujos mucho más grandes, pero que realmente a la hora que nosotros estemos ya dentro del proyecto vamos a ver que no estamos generando todo ese valor y el cálculo es incorrecto. Estaríamos sobrevalorando nuestros flujos o lo que podemos generar con el proyecto y siempre nos va a causar problemas. Entonces, como tasa de descuento, tenemos que utilizar el WACC o costo promedio ponderado de capital. No hay más. Como te digo, ve a revisar este video si quieres saber exactamente qué es, cómo se calcula, cómo se aplica, mide, absolutamente todo. Y entonces, a la hora que nosotros ingresamos a la fórmula los datos tanto de la tasa de descuento como los flujos de caja, entonces ya nos va a dar un valor. Ahora, ¿cómo analizamos ese valor? Si es un valor por encima de cero, significa que estamos creando o estamos generando a través de este proyecto valor para nuestra organización, para nuestra empresa. Entonces, en teoría es un buen proyecto. Obviamente también tenemos que saber que si nos genera $1, $2 de valor, realmente no nos está generando lo suficiente, seguramente, a menos que queramos $1 o $2. Pero la idea es que aquí ya lo tenemos que alinear con nuestra expectativa sobre cuánto queremos generar. Y también si tenemos un valor por debajo de cero, un valor negativo significa que estamos destruyendo valor y que realmente, aunque nos pueda generar en algún momento utilidades, no realmente descontando todo el tema de inflación y todo lo que lleva al coste promedio ponderado de capital, nos va a demostrar que realmente no nos va a generar valor real y que simplemente vamos a perder dinero a futuro. Entonces, mayor que cero está bien, pero tenemos obviamente que buscar que se alinee con lo que nosotros queremos ganar. Luego, si está por debajo de cero, está mal, ese proyecto es malo. No te metas a ese proyecto porque no te va a generar dinero ni a corto plazo, mucho menos a largo plazo. Ahora, la segunda métrica, que es la TIR, la tasa interna de retorno, la definición como teórica es de que es la tasa, digamos, de descuento justamente en la fórmula de valor presente neto que iguala los flujos a cero. O sea que a partir de ahí empieza a generar valor y por tanto es lo que se entiende como la tasa de rendimiento de un proyecto o de unos flujos que nosotros proyectamos. Entonces, también aquí es súper fácil de calcular en Excel. Poner la fórmula que, digamos, en español es, creo que sí es TIR, en inglés es IRR de Internal Return Rate. Y entonces, al poner la fórmula, ya nosotros solamente seleccionamos el campo con todos los flujos de caja, incluyendo la inversión inicial, recordando que tiene que estar este dato como un flujo negativo porque es un desembolso que nosotros realizamos. Entonces, al calcular este dato es súper fácil, como digo, solo se mete en la fórmula los datos de los flujos y ya está. Y entonces aquí nosotros tenemos que analizar justamente comparando con el dato que te dije antes del WACC. Por eso anda a ver ese video si no sabes qué es WACC y luego regresas porque lo voy a estar a mencionar el día de hoy. Entonces tenés que saber que a palabras simples, en términos simples, si tu rendimiento del proyecto, o sea, tu TIR, no es superior al WACC, o sea, el coste de todo lo que, o sea, realmente el coste total de ese proyecto, significa que estás en desbalance, no es un buen proyecto. Entonces, con números sería que si nosotros tenemos una TIR al final, sacamos el cálculo y tenemos una TIR del 23% y tenemos un WACC o costo promedio ponderado de capital de, por ejemplo, del 20%, está bien, porque nuestro rendimiento es superior a nuestro costo. Si nosotros tuviéramos igual un WACC del 20% y tuviéramos una TIR o rendimiento, por ejemplo, del 15%, está mal. No es un buen proyecto porque el rendimiento no supera el coste. Y a ver, obviamente si nosotros no comparamos, ahí está el error. Porque podemos decir, wow, qué buen proyecto, me da un 15% de rendimiento anual, por ejemplo. O un 15% de rendimiento en general en todo el proyecto. Es un buen proyecto, qué proyectazo. Pero si lo que nos cuesta es un 20%, entonces nunca vamos a realmente generar beneficio real. Esa es la importancia del análisis y la interpretación, no solamente calcular en un Excel y ponerlo en una presentación estas métricas. Entonces, si nuestra TIR es superior a nuestro coste del capital, es un buen proyecto. Si es inferior, es un mal proyecto. No lo tomes.
Y por último, el payback o periodo de retorno, que significa dentro de cuánto tiempo nosotros vamos a recuperar nuestra inversión y a partir de ahí empezar a generar ya utilidades o beneficios netos pues de la empresa o del proyecto este nuevo que estamos nosotros pues, comenzando, al cual estamos dando inicio y analizando para saber si es bueno o no. Entonces, nosotros para poder calcular este dato, nosotros tenemos que ir haciendo, digamos que la sustracción de la inversión inicial y los flujos que estamos generando. Así como se mira en este video que te dejo acá, al igual en el Excel que te dejo en la descripción, ahí está el material disponible donde está explicado todo y hay un ejemplo práctico súper sencillo de entender para que puedas entender desde la parte ya más teórica. Igual tengo más videos en el canal donde explico todo eso, pero aquí desde la parte práctica simplemente hay que ir, digamos, haciendo esa sustracción tanto de la inversión inicial con los flujos que se van generando y encontrar el punto donde entonces se cubre toda la inversión inicial con los flujos que estamos generando. Entonces, ¿cuál es una buena manera de analizar, digamos, que el payback? El payback no existe una métrica con la cual tengamos que compararlo, simplemente tenemos que saber que obviamente si tenemos un proyecto que con los flujos nos tarda 10 años en regresar la inversión, depende del giro del negocio, pero seguramente no sea un retorno atractivo. No queremos invertir ahorita y que posiblemente en 2035 tengamos un retorno a la inversión por temas muchas veces externos a la empresa, por ejemplo la inflación y todo el coste de oportunidad, todo lo demás que podemos generar con ese dinero y que obviamente entonces tal vez no sea lo más adecuado. Obviamente también, como digo, si estamos analizando un proyecto inmobiliario de construir desde en pozos, o sea, cuando no hay nada y hasta entregar el edificio, vender todos los apartamentos, posiblemente pasen 6 7 años. Entonces el retorno pues, podría estar bien que fueran 6 7 años ese payback. Pero si estamos analizando un proyecto, por ejemplo, de traer maquinaria nueva o de ampliar la fábrica y entonces producir, posiblemente el retorno adecuado debería estar en 2 o 3 años. O si queremos invertir en una nueva empresa, en una franquicia, por ejemplo, el retorno posiblemente sea en 3 4 años. Entonces, esto depende mucho también del giro del negocio y que tan rápido pueda generar esos flujos y la calidad de esos flujos realmente que ya sean netos, como explicaba al principio. Pero nosotros tenemos que buscar que entre más corto sea ese periodo, entre menos tiempo sea ese periodo, mejor para nosotros. Porque primero vamos a recuperar el dinero antes y segundo, entre más tiempo pase, más incertidumbre hay o estamos generando sobre si vamos a poder alcanzar a generar todo lo que necesitamos para poder cubrir la inversión que realizamos. Entonces, en términos simples, entre más corto sea ese periodo, mucho mejor y más atractivo para inversiones. Entonces, si te das cuenta, realmente no es que sea difícil analizar lo que tengas que tener un gran conocimiento financiero, simplemente hay que conocer qué datos comparar, con qué datos hay que justamente contrastarlos y de dónde proviene esa información, si es información de calidad, para establecer que sean datos también de calidad y que sea una interpretación buena, que realmente nos guíe por el camino correcto de tomar o no un proyecto o de qué ajustes se le pueden realizar para que sea un buen proyecto. Entonces, a partir de esto hay algún par de cosas que también nosotros tenemos que tomar en cuenta para poder tomar decisiones con precisión. Por ejemplo, como lo que decía al principio, de que no podemos ser sumamente optimistas con lo que vamos a generar. Tenemos que ser realistas, tenemos que ser conservadores e incluso la verdad es que muchas veces, como decía, uno agarra los proyectos con mucha emoción y a veces no son tan buenos. Especialmente cuando uno lo quiere hacer con un socio con el cual uno se lleva bien y los dos súper emocionados y esto va a ser bueno, qué proyectazo, no, es que mira, nos va a ir súper bien. El optimismo es algo que se puede tomar incluso como malo dentro de las finanzas y dentro de los números. Tenemos que ser realistas, incluso un poco pesimistas, como digo, para que no nos topemos más adelante con proyectos que no sean rentables. Y para esto existe también, digamos, una manera de poder también tomar en cuenta las distintas escenarios justamente que se pueden generar con un proyecto y es pues justamente proyectar escenarios de qué puede pasar. O sea, por ejemplo, lo vamos a hacer primero con unos datos que de un escenario optimista. O sea, que nuestros flujos van a ser aquí muy buenos. Imaginemos que nos va súper bien y entonces nos va a ir bien y hacemos las tres métricas y las comparamos con esos rendimientos. Luego hacemos de uno que sea, digamos, un escenario base con datos mucho más moderados, que sean un poco más conservadores. Y luego vamos a hacer un escenario también pesimista, donde digamos, bueno, aquí nos va a ir todo mal, se va a atrasar todo, nunca va a llegar nada a tiempo, nos vamos a encontrar con problemas, nadie va a trabajar. O sea, tenemos que también hacer un escenario pesimista para tomar en cuenta de qué puede pasar si nos va mal y entonces igual evaluar si el proyecto todavía nos puede generar valor y sacar conclusiones también que se adecúen a nuestra aversión al riesgo, qué tanto riesgo estamos dispuestos a tomar nosotros si el proyecto también va mal, porque obviamente si va a ir bien todos nos lanzamos al agua, pero qué
si realmente vamos a aguantar, si las cosas van mal y si tenemos los recursos, sobre todo para poder solventar las situaciones que se van plantando con el tiempo. También recordate la coherencia que tenemos que tener para analizar proyectos. Si nosotros estamos, por ejemplo, analizando todo en términos nominales, o sea, no ajustados por inflación, vamos a analizar todo de esa misma manera. Luego, si nosotros analizamos algo en datos reales, todo lo demás tiene que estar en datos reales, o sea, ajustados por inflación, para realmente demostrar los rendimientos que tenemos. Y así, con todos los ajustes que hagamos, que por ejemplo lo vamos a presentar con cierta normativa o lo vamos a presentar con ciertos supuestos, por ejemplo, todo tiene que ir con esos mismos supuestos. No podemos alterar las cosas para que sea más bonito, que se vea mejor el proyecto con los números o sus rendimientos, porque si no, los únicos afectados vamos a ser quienes ejecutemos el proyecto. Nadie más. Y pues con este video y con el resto del contenido que tengo en YouTube, en absolutamente todas las redes sociales, creo que te puedes entonces ya realmente asegurar de que los proyectos que tomes, en los cuales inviertas o te involucres, realmente sean rentables. Y no solamente hay que analizar lo que yo te enseño desde la parte numérica, desde la parte teórica o digamos que financiera de los números, del mero billete, sino que tiene que ser también, tienes que poder analizarlo también, muy importante, desde el punto de vista si realmente vale la pena, del tiempo que invertís, del esfuerzo que pones. Y no digo que no, o sea, que no hay que esforzarse o que hay que buscar algo que sea por mil, digamos, pero tenemos que tomar en cuenta todos los ángulos de una inversión. Eso es muy importante. Yo me dedico especialmente a la parte financiera, pero es algo que también hay que tomar en cuenta. Entonces, pues espero que te haya servido y que realmente ya pues hayas aprendido realmente a evaluar estas tres métricas sumamente importantes y sobre todo cómo interpretarlas. Como te digo, si quieres aprender la parte teórica, en la descripción te dejo un Excel y un documento que te explica la parte teórica, y también en el Excel está, digamos, ya la aplicación práctica de todo lo que te dije hoy, con explicaciones, cálculos, absolutamente todo, para que puedas terminar ya de aclarar todas las dudas que puedas tener, sobre todo en la parte práctica, que es a veces donde a uno ya le cuesta más comprender qué es lo que se hace en cada caso. Y pues si tú eres un dueño de negocio, que requiere de servicios ya sea de asesoría para, por ejemplo, poder realizar un costeo más preciso, cómo establecer sus precios, si sus márgenes son realmente sanos, cómo se puede optimizar, digamos, la situación financiera en general de su empresa, análisis de estados financieros, optimización con creación de escenarios, justamente lo que mencionaba antes, de qué puede pasar si hago este ajuste, si hago este otro ajuste, si subo el precio, si vendo este tipo de productos, o sea, todo ese tipo de cuestiones de asesoría financiera. Te puedes abocar con nosotros, nos puedes contactar por cualquiera de nuestras redes sociales, pero especialmente Instagram o WhatsApp. De cualquier manera, en la descripción también tienes mi tarjeta de presentación digital donde está toda mi información de contacto para que nos puedas pues justamente contactar y agendar una llamada gratuita de 30 minutos para que podamos ayudarte a entender cuáles son las soluciones que realmente te convienen, necesitas, y poder entonces darle paso también a uno de nuestros servicios de asesoría, en el cual vamos a realmente con acciones específicas, sobre todo, y entregables claros, darte mayor dirección y cosas accionables que puedas hacer para poder aumentar el rendimiento de tu empresa, sobre todo. Sea que estés en un estado donde tu empresa está en reorganización y estás generando nuevos precios, cosas, absolutamente todo, o ya es una empresa establecida que lo que requiere son acciones específicas con la información que ya tienen a través de un análisis financiero. Entonces también, si eres un estudiante y quieres aprender mucho más, como digo, también nos puedes seguir en todas nuestras redes sociales, y tenemos formaciones mensuales donde aportamos mucho valor tanto a estudiantes como a empresarios, dueños de negocio, desde la parte práctica y también la parte teórica. Entonces, si te interesa, nos puedes seguir, nos puedes contactar por cualquiera de nuestras redes sociales. Mi nombre es Juan Pablo Velázquez, esto es Educa tu Empresa, y pues nos vemos en el siguiente video.